Hola, muy buenas. Bueno, pues últimamente me había ocupado en indagar bastante acerca de cómo funciona el sistema de daño y de sanación en el tiempo. Y bueno, pues me apetecía comentarlo porque me parece que es bastante interesante que se conozca, ¿no? Además, bueno, antes de que se me olvide, pues tendría que agradecer a los miembros de mi Free Company, en la que me he metido hace poco, Caballeros del Edén, la paciencia que tienen conmigo, por todas las preguntas que les hago sobre el juego, sobre este tipo de cosas que a veces son un poco técnicas y tal, y bueno, pues entiendo que puedo ser un poco cansino, ¿no? Pero venga, sin más entretenerme en cosas, vamos a empezar con el tema del vídeo, ¿vale? ¿Cómo quería yo estructurar este vídeo? Bueno, pues primero quería hacer una comparativa de cómo funciona en otros juegos el sistema de daño o de sanación en el tiempo, que de aquí en adelante pues llamaré para simplificar DOT o HOT, ¿vale? En DOT Damage Over Time, ¿vale? Y HOT Healing Over Time, ¿de acuerdo? Bueno, pues a veces utilizaré solamente el término DOT por simplificar, ¿vale? Pero me estoy refiriendo a los dos conceptos. Bueno, pues ¿cómo funciona? Pues el dot o el hot hace daño o sana en el tiempo haciendo lo que se llama una serie de ticks de daño o una sanación determinada en una duración X, ¿vale? Lo que nos diga el tooltip de la habilidad. Empezaría a hacer tick desde el momento en que nosotros lo apliquemos, ¿vale? De tal forma que si aplicamos dos dot con un segundo de diferencia en su aplicación, los ticks también se producirán con una diferencia de un segundo. La segunda cuestión es que se suele tener en cuenta los bufos en el momento de la aplicación. Esto es, que si por lo que sea, pues una comida, una habilidad, tenemos un beneficio, por ejemplo, vamos a poner del 20% de golpe crítico aumentado, nuestro dot o hot resultará afectado por él. En algunos juegos incluso el dot o el hot se actualiza en el tiempo, por lo que los efectos, esto es, si el dot tiene una duración de 20 segundos, por ejemplo, y el efecto de antes, el 20% del crítico aumentado, dura 10 segundos, durante los 10 primeros segundos en los que el bufo está activo, nuestro dot se beneficia de él, pero los ticks que se produzcan una vez que el bufo ha expirado perderían este beneficio. Otros juegos solo tienen en cuenta los bufos en el momento de la aplicación del efecto en el tiempo, por lo que si perdemos el bufo durante la vida del dot, el efecto en el tiempo no se perdería. Bueno, pues una vez expuesto cómo funciona en otros juegos, vamos a ver cómo funciona efectivamente en Final Fantasy XIV. Vale, hay que decir lo primero que el sistema ha tenido alguna modificación en Heavensward, ¿vale? Con la expansión, los dot y los hot van a resultar afectados por nuestra skill speed y nuestro spell speed, ¿vale? No resultarán afectados por la attack speed. Este solamente afectaría en el tiempo del casteo, el tiempo global del cooldown y la frecuencia de los ataques automáticos, con lo que no afectaría a los dot. Por ejemplo, yo que lo tengo muy cercano, Uton me aumenta mi velocidad de ataque y no beneficia en ningún caso a los DOT, ¿de acuerdo? Esto solamente se resultaría beneficiado por una comida o lo que fuese que me diese mayor skill speed, ¿de acuerdo? Una cosa muy importante es saber cuándo se producen los ticks de daño en Final Fantasy. En los momentos en los que se producen los tics están determinados por unos tiempos internos del mundo. El jugador no puede afectar estos tiempos. Están prefijados a intervalos de 3 segundos. Esto es, si aplicamos dos dot con un retraso de un segundo y los dos se aplican dentro de este intervalo de 3 segundos, los dos harían tic en el mismo momento prefijado. Aclarando un poco más, todo dot o hot que pongamos cualquier jugador dentro de un intervalo de los 3 segundos hará tic cuando acabe ese intervalo. Todo el daño y la sanación se acumularían, por así decirlo, como por escalones, ¿vale? Del mismo modo, si pones un dot a dos enemigos en dos momentos distintos, que suele ser lo general, no ponemos a la vez dos, salvo, pues yo supongo que lo mismo alguna clase como el summon y tal tendrá algo para ello, ¿vale? O sea, se harían tick a los dos enemigos a la vez, ¿de acuerdo? Ponemos dos dot a dos enemigos, obviamente en dos momentos distintos. Los dos enemigos tendrían daño en el tiempo en los mismos momentos de tiempo o en los mismos escalones, como he llamado antes. El otro aspecto muy importante a aclarar es la forma en que se tienen en cuenta nuestros bufos a la hora de aplicárselos a los dot y a los hot, ¿vale? Los bufos, es decir, nuestros beneficios, se van a tener en cuenta en el momento de la aplicación y se mantendrán durante todo el efecto del daño o la sanación en el tiempo. No perderán el bufo si éste expira durante el tiempo de vida del dot o del hot.
Y esto me interesa aclararlo porque anteriormente, no sé en qué momento en concreto, pero lo he visto en algún vídeo explicando el tema de los DOT y me gustaría aclararlo porque ahora mismo ya no se produce, ¿vale? Anteriormente, cuando habías puesto un DOT sobre un objetivo, ¿vale? O habías puesto un beneficio, y vamos a seguir, por ejemplo, con el ejemplo de antes, ¿no? Un 20% del crítico aumentado. ¿Qué pasaba si refrescabas el DOT antes de que expirase y una vez tú habías perdido el bufo? Es decir, tú habías impuesto un DOT con un bufo, pierdes ese bufo y refrescas el DOT que había sido afectado por este bufo. Bueno, pues anteriormente te saltaba el scrolling test, ¿vale? El texto este de pantalla que ponía hash no effect, ¿vale? No tiene efecto. Esto es, el propio juego reconocía que tu objetivo tenía un DOT más fuerte del que tú ibas a aplicar, con lo que no se aplicaba el nuevo DOT y seguía el antiguo, ¿vale? No tenía ningún efecto, ni se renovaba en el tiempo, ni nada de nada, simplemente no pasaba nada, simplemente era como si fallases, ¿vale? Esto ahora ya no ocurre, esto ahora ya no es así. Los DOT y los HOT siguen teniendo solamente en cuenta las condiciones en el momento de la aplicación, sin perder este beneficio aunque tú lo pierdas. Pero si refrescas el DOT o el HOT, una vez tú has perdido el bufo, aplicarás un DOT o un HOT más débil. Así que mucho cuidadito con esto, ¿vale? También lo podremos tener a nuestro beneficio. Cuando se nos esté a punto de acabar un beneficio, un bufo, podríamos aplicar nuestro DOT o nuestro HOT para que durante todo su tiempo de vida tuviesen este beneficio, ¿de acuerdo? Vale, pues mira, ya estoy aquí en unos training dummies, ¿vale? Bueno, aquí los llaman streaking dummies, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a comprobar lo que os acabo de decir de los DOT. Lo primero de ellos es, vamos a ver cómo poniendo dos DOT en el tiempo, pues hacen daño a la par, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues vamos a coger este dummy, por ejemplo, y les voy a poner tanto Shadow Fan, ¿vale? Que deja un doteo después del combo de Spinning Edge, y después le voy a poner también el Mutilate, ¿vale? Para que veáis que tiene le vamos a poner dos DOT. Se lo vamos a poner uno seguido detrás de otro y veréis que van a hacer daño, se van a acumular el daño a la par, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos para allá. Spinner, Shadowfan y Mutilate. ¿Veis? Ya tienen los dos DOT. Y como veis, a pesar de haberse los puestos en momentos distintos, va a hacer tick en momentos a la par, ¿de acuerdo? Es aproximadamente cada 3 segundos. Hay gente, esto también me gustaría decirlo, que dice que es la misma hora que pones aquí en hora de Orsia. Vamos a cambiarlo y vamos a poner eso un poquito más cerca para que veáis que, bueno, lo mismo el intervalo es el mismo, ¿vale? Pero no, quiero decir, el periodo de tiempo que va entre minuto y minuto de hora de Orsia, pero no es exactamente cuando hace tic, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo también un poquito más grande, ¿vale? Para que se vea bien. Y bueno, vamos a guardar. Y veis, bueno, aquí tenemos la hora. Vamos a ponerlo en hora de Orsia, ¿de acuerdo? Y veis, aquí van pasando un tiempo y cada paso es aproximadamente de 3 segundos, ¿vale? Y hay gente que dice que coincide el tick con el paso concreto, pero realmente no es así, ¿eh? Vamos a verlo, simplemente con un Mutilate 22. ¿Veis cómo no hace daño en el mismo momento que cambia? ¿Veis? El intervalo quizás sea el mismo, ¿vale? Pero yo creo que incluso tampoco. Bueno, aproximadamente será el mismo, ¿vale? Vamos a dejarlo así. La cuestión es que no cambia en el mismo momento que cambia eso, ¿vale? ¿De acuerdo? Voy a quitarlo de ahí porque me molesta sencillamente, ¿vale? Vamos a hacerlo pequeñito otra vez, no tanto. Que voy a dar la hora al menos, ¿vale? Y me lo voy a llevar donde andaba, por aquí. ¿Vale? Bueno, pues ya está eso aclarado. Ya hemos visto que dos DOT hacen daño en el mismo momento del tiempo. Vamos a aplicar el mismo DOT a cada uno de los dummies y vamos a ver cómo efectivamente, a pesar de aplicarse en diferentes momentos de tiempo, se van a hacer daño en el mismo momento, ¿veis? El numerito este flotando, no lo he dicho, pero es el daño en el tiempo, ¿vale? ¿Veis cómo hace tic en el mismo? Aquí habrá hecho un crítico, ¿de acuerdo? Y si ahora le pongo a este Mutilate, Shadowfan, perdón,
veréis que también este tiene 2 y este tiene 1, pero hacen tick todo en el mismo momento. Veis como obviamente este hace 50, tiene dos dots, si tiene solamente uno, ¿vale? Ya uno se acaba muy play. Esto voy a poner también porque no se acabará, ¿vale? No lo he puesto que he hecho. Vale. Bueno, pues ya está, ¿veis? Este es el acabado de Shadowfan. Bueno, solo he puesto al otro, vale. Estaba tarjeteando ese, pero me da igual, ¿de acuerdo? Veis como los dos hacen daño en el mismo momento del tiempo, ¿de acuerdo? Aproximadamente cada 3 segundos, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir con la explicación teórica del vídeo, venga. Bueno, pues venga, a continuación lo que voy a hacer es aplicar a uno de los dummies un dot en el que voy a tener Kiss of the Viper, por ejemplo. Para quien no lo sepa, Kiss of the Viper va a incrementar todo mi daño un 20%, ¿vale? Vamos a aplicárselo a este dummy, por ejemplo. Un Mutilate. ¿Veis? Va haciendo daño 22, 21, 21 en los intervalos. ¿Vale? Ahora me voy a quitar este bufo y lo voy a volver a aplicar. ¿Veis? Ha surtido efecto a pesar de que estaba vivo y ahora se está aplicando un 2 menor. Es decir, con menor efecto 19. Bueno, aquí habrá hecho un crítico 26, pero es 19. Antes era 22, 21, ahora son 19. Pues bueno, ¿veis cómo hemos aplicado un dot sin un beneficio, sin un bufo que ha borrado el anterior dot? Al hilo de todo el tema de los dot y de los hot, me interesa aclarar la cuestión del clipeo, ¿vale? Muchos de vosotros, si sois nuevos en los MMO y tal, pues no sabréis qué quiero decir con esto del clipeo. Pues clipear consiste en reaplicar un dot o un hot antes de que su efecto en el tiempo se haya producido por completo. Y esto pues se entiende en términos ingleses hablando que es un big no-no, ¿vale? Que es algo que no se debe hacer. ¿Y cuáles son las causas por las que no se debe hacer? Pues bueno, la primera de ellas es porque el DOT no hace todo el daño que resultaría de su total duración, no lo aprovechamos al máximo. La segunda cuestión que implica un punto negativo sobre el tema del clipeo es que estamos perdiendo a la hora de aplicar el DOT un global cooldown, ¿vale? Aplicamos todo el global CD de aplicar esta nueva habilidad. Por otro lado, a su vez perdemos un potencial daño inicial mayor de otra habilidad, pues normalmente las habilidades que aplican un efecto en el tiempo o tienen muy poco daño o sanación inicial. Y por último, si hemos perdido un bufo, el nuevo dot o el hot, como hemos dicho antes, será más débil y por lo tanto estaremos perdiendo a su vez otro daño en el tiempo sumado a un potencial mayor daño instantáneo y perder el global CD. Una nota respecto a esto, estamos hablando de Final Fantasy en concreto, ¿vale? Pero hay en algunos MMO que puede resultar no tan perjudicial, incluso puede ser recomendable a cierto nivel y dependiendo del caso. Pues si se refresca el dot antes de concluir el efecto en el tiempo, cuando queda una cierta duración, la duración en el tiempo del nuevo dot clipeado se incrementará superando cierto porcentaje base, ¿vale? Pero bueno, esto no ocurre en Final Fantasy XIV. En Final Fantasy XIV, si lo reaplicas nuevamente por toda su duración y no tiene en cuenta si le quedaba algo ni nada de esto, ¿de acuerdo? Bueno, en resumiendo, no se debe clipear los dot y los hot. Sin embargo, en determinadas ocasiones puede resultar beneficioso si tenemos en cuenta este sistema por escalones de tick en Final Fantasy, ¿no? Así es posible que el siguiente tick se produjera, por ejemplo, en 3 segundos y nuestro dot tuviese una duración de 2, con lo que estos 2 segundos estarían desaprovechados. En este caso deberíamos reaplicarlo a pesar de no haber concluido todo su efecto en el tiempo. Y respecto a esto, hay que decir que es complicado a efectos prácticos tener un absoluto control de este tema en los enfrentamientos, considerando todo el resto de cosas, como áreas, CDs y rotaciones, que hay que tener continuamente en cuenta y hay que valorar. Así, valorar y calcular cuándo se va a producir el tick y cuánto le queda a nuestro DOT es una tarea, pues es algo un poco difícil, ¿no? Por ello, lo que considero yo y que he visto en vídeos que queda reforzado, ¿no?, por este pensamiento y que es menos perjudicial es clipear cuando al DOT le quedan 3 segundos. De esta forma, lo más que puedes perder es un tick,
pero te aseguras la permanencia del dot en el tiempo y por lo tanto que siempre se produzcan ticks. También puede resultar beneficioso el clipeo si estamos a punto de perder un bufo. Podríamos refrescar el dot para que este se beneficie al máximo del bufo este, ¿no?, que tenemos presente. Respecto a esto, también hay que tener cierto cuidado, ¿vale? Porque habría que ver si el efecto del bufo es tan beneficioso para cada uno de los ticks que perder un Global CD y el potencial daño inicial se compensen. Es decir, si la suma de los incrementos de daño por tick es superior al daño instantáneo de otra habilidad, pues sí que merecería la pena. Y realmente pues entiendo que en muy pocas ocasiones se produciría esto, pero bueno, nunca digas nunca porque siempre puede haber algún caso que se salte esta regla, ¿no? Vale, y por último, el tema que quiero tratar es Skill Speed y Spell Speed en Heavensward. A partir de esta expansión, los dot y los hot resultan afectados por el valor de nuestra skill o spell speed, dependiendo de que hablemos de daño físico o mágico respectivamente. Como he dicho antes, pero insisto para que quede bien claro, es diferente la estadística Attack Speed, pues esta no afectará al daño en el tiempo, sino solo al tiempo de reutilización de las habilidades, al tiempo de casteo y a la periodicidad de nuestros ataques automáticos. Y bien, ¿cómo afecta esta skill o spell speed al daño o la sanación en el tiempo? Antes de nada, aclarar que no he jugado previamente a la expansión, ¿vale? Yo soy un jugador nuevo, pero por lo que he podido comprobar, en el momento en el que se anunció esta modificación de los DOT y los HOT, muchas fueron las especulaciones. Hablando de esto, hay que valorar el precedente que suponía la estadística determinación. Se pensó que la skill o spell speed afectaría el daño de forma análoga, esto es, no se producirían ticks adicionales. Por lo tanto, no se alterarían los escalones de daño o sanación en el tiempo que se prefijaban en el juego, sino lo que se produciría sería repartir el daño adicional que producirían los ticks adicionales entre todos los que se producían efectivamente y que estaban prefijados, ¿de acuerdo? Simplificando, que cada tick produjera más daño o sanación. Para sorpresa de algunos, esto no se produjo así, sino que sí que se permitirían ticks adicionales conforme a nuestras nuevas estadísticas, pero no se rompería radicalmente con el sistema de ticks prefijados en el juego. Esto se ve bastante más claro con un ejemplo. Así que vamos a ver. Sabemos que los ticks prefijados se producen cada 3 segundos. Esto es, si tenemos un dot, por ejemplo, de duración 18 segundos, y ponemos el dot en el momento 0, considerando este momento un momento donde se produce un tick, vale, mucho suponer, pero bueno, yo creo que es más fácil entenderlo así de forma un poco teórica. En definitiva, los ticks bajo estos supuestos se producirían en el momento 3, 6, 9 y así sucesivamente hasta el momento 18. En total se nos producirían 6 ticks. Supongamos ahora que tenemos un bufo que nos aporta el 20% de skill speed. Para el cálculo de los momentos de los nuevos ticks, partiremos de los momentos donde se producen los ticks base y adelantaremos el punto donde se producen un 20%. De esta forma, el 20% de 3 segundos es 0,6. Luego, el tick, si hubiera correspondido al momento 3, ya no se producirá en el momento 3, sino en 3 menos 0,6, es decir, en el segundo 2,4. Para el tick que se produciría en el segundo 6, hacemos exactamente lo mismo. 0,2 por 6, 1,2. Esto es, el tick se adelanta 1,2 segundos, produciéndose el segundo tick en el segundo 4,8, y así iríamos calculándolo sucesivamente. Al final vemos que bajo el supuesto planteado, el último tick se ha producido en el segundo 16,8, lo que supone que se haya hecho un séptimo tick, uno adicional a la situación de partida. Como también podemos ver, el siguiente se produciría en el momento 19,2, pero como nuestro dot del ejemplo dura 18 segundos, este tick obviamente ya no se va a producir. Reflexionando un poco sobre esto, ciertamente no veo que esto vaya a afectar demasiado al DPS o quizás sea demasiado arriesgado el hecho de no tener daño adicional hasta que se produzca el séptimo tick. Insisto, soy un jugador nuevo y me queda mucho por experimentar al respecto, por lo tanto tampoco puedo mojarme mucho, ¿vale?
puesto que para que se produzca un tick adicional tenemos que partir de bufos altos, como es en el ejemplo, ¿vale? Que nos aportan un 20% o cantidades elevadas adicionales a la skill o spell speed, ¿vale? Con esto quiero decir que un bufo, por ejemplo, del 8% de una comida no va a suponer ningún tick adicional y no nos beneficiaría a nuestro daño en el tiempo. Sin embargo, si se hubiese actuado aumentando el daño por cada tick, es decir, repartiendo el daño en el tiempo en lugar de esperar a un tick más, pues cualquiera que fuera el incremento sí que nos beneficiaría, ¿vale? Porque no es que se produzcan tick adicionales, sino que cada tick tiene más daño y por lo tanto se produciría obviamente más daño. Bueno, al respecto he hecho algunas pruebas, ¿no? Y he comprobado cuál es el límite donde se produce un tick adicional bajo las circunstancias del ejemplo que hemos puesto, ¿no? Idílicas. Y el límite está en tener un bufo del 14,5%, ¿vale? En este momento se produciría un último séptimo tick, en el segundo 17,995, ¿vale? Aquí apurando al máximo. Generalizando a efectos prácticos y teniendo en cuenta que has tenido mucha suerte en el momento de la aplicación, pues podrías empezar a pensar en tener un tick adicional cuando disfrutes de un bufo del 15% adicional para tu skill o para tu spell speed. Con un 15% el tick adicional se produciría en el segundo 17,85, que también considero que es apurar bastante y tener mucha suerte, ¿vale? Y bueno, esto es todo lo que quería compartir con vosotros. Posiblemente muchos tendréis mucho que decir al respecto y que corregirme de todo lo que he comentado. Así que os animo a que participéis con comentarios para que todos podamos mejorar poco a poco, ¿de acuerdo? Muchas gracias y nos veremos en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, hasta luego.